Y es el turno de José Antonio Kast de responder. Aprovechamos de dar la bienvenida también al candidato. Farideh Serán es la Premio Nacional que pregunta a José Antonio Kast. Recientemente se aprobó en el Congreso la creación del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Ha sido sin duda una muy buena noticia para el mundo cultural, que ha criticado durante años la existencia de fondos concursables para poder realizar su arte, su creación, su aporte a esta sociedad. Quisiera saber qué opina frente a la creación de este ministerio, cuál debería ser concretamente su presupuesto y cómo vislumbran una política cultural adecuada y patrimonial adecuada para un país como el nuestro y para un ministerio como un ministerio de esta envergadura. José Antonio Kast. Sí, muy buenos días, mis disculpas por el retraso. Yo soy partidario de disminuir ministerios, no de aumentar ministerios. ¿Y por qué? Porque hoy día se malgastan muchos recursos que podrían estar destinados precisamente a cultura, si es que el Estado fuera eficiente. Hoy día hay una cantidad de recursos, ya sea en pitutos, operadores políticos, parientes de, que se van instalando en los distintos recursos y reparticiones públicas, que precisamente hacen lo contrario a lo que se busca a veces creando nuevos ministerios, que es malgastar los recursos públicos. Y la cultura no es solamente el teatro, la música, la cultura chilena es mucho más que eso. También la cultura es algunos deportes, la alimentación, la universidad, es bastante más completo de lo que a veces uno cree. Y la cultura hay que desarrollarla desde la escuela, hay que desarrollarla desde el preescolar, de la básica y la media. Y es ahí donde vamos a ir despertando la inquietud de los jóvenes para que Chile crezca en estas áreas. El rol que tienen las escuelas, los colegios, es fundamental para despertar la creatividad y el interés por los niños por la cultura. Mucho más allá que solamente los premios nacionales, que son fundamentales, vamos a tener más premios nacionales en la medida que desde la educación básica y media nosotros fomentemos mucho más la inquietud por descubrir nuevas artes. Tiempo, diputado. ¿Se malgastan hoy recursos públicos en la cultura? En la cultura no se malgastan los recursos públicos. Hay pocos recursos públicos para la cultura, por lo que se malgasta en otras instancias donde el Estado sí malgasta los recursos a manos llenas. ¿Y cuál es la relevancia que usted le da a la cultura? Se lo pregunto porque estaba mirando un informe que entregó su comando a la Universidad Diego Portales y la cultura no está entre sus 5 prioridades. Está seguridad, aborto, educación, Estado moderno, impuestos, Fuerzas Armadas, Araucanía. ¿Y la cultura dónde queda? Queda en la etapa de la educación. Y dentro de la educación hay como 5 puntos. Educación en aborto, dice. Sí, en la educación, en la parte de educación hay como 5 o 6 puntos, porque el programa, estas son las bases programáticas que tienen 233 puntos. Si usted lo analiza dentro de esos 233, va a encontrar al menos 5 o 6 puntos referidos a la cultura. Muchas gracias, diputado. Bien, a continuación corresponde preguntar al candidato José Antonio Kast. Señor Kast, usted ha sido identificado a través de los medios o por otros dirigentes políticos como la búsqueda permanente del voto de la familia militar. Pero más allá de eso, la pregunta que quiero plantearle es ¿qué tipo de reformas propone al interior de las Fuerzas Armadas y de Orden para terminar con los abusos, con los fraudes administrativos, los privilegios en el Ejército y Carabineros que han dado lugar a millonarios desfalcos, robos cuantiosos que han impactado la opinión pública? ¿Cómo lo haría usted para hacer cambios profundos tanto en las Fuerzas Armadas como en la Policía uniformada? Primero, una precisión. Yo creo que decir que no más FP y tomar el proyecto de Mesina, como lo plantea Beatriz Sánchez, claramente es ir en contra de los chilenos. Este señor le hizo perder mucha plata a los chilenos hoy día, trasladando los fondos al Fondo E. Y al señor Navarro decirle que yo, al contrario de él, no doy consenso para que el Estado se haga cargo del litio, porque va a pasar lo mismo que en Codelco, y yo soy partidario de privatizar una parte de Codelco. Respecto de qué hacer con el tema de la familia militar, que yo represento como a otros chilenos,
porque no son extraterrestres, son chilenos que tienen derecho a voto y que han servido a nuestra patria. Pero ha habido desfalco, irregularidades, y decirle que los mismos cuantiosos. desfalcos han habido en las universidades, han habido en los ministerios, han habido en la política. No es exclusividad ¿Mal de de las Fuerzas muchos, dice Armadas. usted? ¿Mal de muchos? No, no, no. Lo que estoy diciendo es que mi gobierno, si salgo electo presidente, va a ser un control estricto y va a ser un gobierno austero. Y vamos a sacar a los operadores políticos, a los apitutados y a los hermanos y los parientes de. Y ahí ya no va a empezar a ahorrar mucha plata. Vamos a generar también una cosa que se llama la ley de la compensación, de la delación compensada, para que antes de que estas cosas ocurran, cualquier funcionario público que vea una irregularidad, que hay muchas en todas partes, incluso en las universidades también hay irregularidades graves, va a haber una posibilidad de que las personas denuncien y vamos a fortalecer la Contraloría, porque en este caso de las Fuerzas Armadas también había gente del Estado, había gente de presupuesto y gente de la Contraloría involucrada, así que no endosemos la responsabilidad a las Fuerzas Armadas solamente, sino a toda la institucionalidad chilena que no funcionó. O sea, los mandos institucionales, dice usted, tienen una responsabilidad muy liviana en esta situación. No, tienen bastante, y en Carabineros al menos las personas están hoy día siendo procesadas y presas. En el mundo político y en el mundo institucional del gobierno no he visto a nadie preso, y cada vez que algún subsecretario ha tenido algún problema, opera la presión del gobierno para liberarlo, y eso lo hemos visto caminando subsecretarios al Palacio de los Tribunales para que sean procesados y salen en aplausos porque alguien intervino y presionó para que ellos pudieran salir de ahí sin responder de nada. Muchas gracias, señor Kast. Ahora el Premio Nacional Manuel Antonio Garretón pregunta al candidato José Antonio Kast. El último informe del PNUD nos daba cuenta que el principal problema de Chile es el problema de la desigualdad. Chile es uno de los países con mayor desigualdad, con mayor concentración de la riqueza, con mayor concentración del poder, incluido el poder mediático. ¿Qué va a hacer usted en su gobierno para disminuir la concentración de la riqueza y del poder mediático y generar medidas de distribución de la riqueza y del ingreso? Pregunta para José Antonio Kast. Voy al tiro. Primero decirle a Marco Enrique Minami que yo soy chileno y siempre me he sentido orgulloso de ser chileno, nunca he renegado de mi patria. Y defiendo la libertad. A Carolina Goich y al resto de los candidatos invitarlos a firmar mi proyecto Antipitutos, para que ningún familiar de un diputado, senador, alcalde, core, consejero regional, ocupe un cargo en las reparticiones del Estado. El senador Navarro, decirle que hay que derrotar al terrorismo, no a los mapuches. Los terroristas no tienen nación, no tienen país, son unos cobardes. Y al senador Navarro, al senador Guillé, decirle que él vive, como dijo, en Peñalolén. Ojalá viviera en Pidima y supiera lo que son las víctimas del terrorismo. Y respecto de la desigualdad, lo primero que hay que hacer es sacar, insisto, a los operadores políticos. Yo quiero cortar el gasto político, no el gasto social. Y mientras haya irresponsabilidad, insensibilidad de muchos actores políticos que administran los recursos de todos los chilenos como que fueran propios, va a ser muy difícil trabajar el tema de la justicia. Y la justicia se resuelve, en primer lugar, con buena calidad de la educación, cosa que no ha sido ningún gobierno capaz de establecer. Hoy día se quiere dar gratuidad para todas las universidades, para todos los alumnos de las universidades, y no se vela por la educación de calidad para los niños en preescolar, para los niños en la educación básica y media. Eso es esencial. Se le miente a los jóvenes cuando dicen, mira, van a llegar gratis a la universidad, cuando ni siquiera son capaces de proveerles para que saquen buenos puntajes en la PSU. Gracias, señor Kast. Hay una interrogante que nos gustaría que usted resolviera, porque Chile ha sido calificado como el país más desigual de América Latina. El 1% de los chilenos concentra el 40% de la riqueza. ¿A usted eso le parece justo? Yo creo que mientras más personas alcancen nivel de bienestar y riqueza, mejor. Aquí la candidata Beatriz Sánchez propone el superimpuesto para los súper ricos. Si aunque le quitáramos toda la riqueza a todos los más súper ricos y la repartiéramos entre todos los más pobres, eso alcanzaría para un año. Aquí el sistema Robin Hood no funciona, porque el mayor ladrón en Chile es la corrupción, y la corrupción hay que eliminarla. Y esa corrupción está instalada dentro de los establecimientos públicos. ¿Qué políticas públicas instalaría usted con el propósito de hacer una mejor distribución de la riqueza en Chile, señor Kast? Bueno, bajaría los impuestos, de todas maneras. Mejoraría la educación. Le daría mayor poder de fiscalización a la Contraloría y bajaría la cantidad de diputados de 155 a 100. Muchas gracias.
Y mi pregunta es para el candidato José Antonio Kast. Si bien se ha avanzado en legislar a favor de la transparencia en el financiamiento de la política, no se ha producido igual avance en ir contra la colusión entre la empresa privada y abusos contra los consumidores. ¿Qué medidas propone usted, señor Kast, para defender a los chilenos frente a abusos de algunos grandes empresarios de su posición dominante en los mercados? No vamos a poner aquí los ejemplos de colusión que todos conocemos. Voy al tiro. A Carolina Goich decirle que hoy día somos más pobres y más desiguales gracias a Michelle Bachelet. Y eso no es una estrategia mía, es una realidad. Y al senador Guillé decirle que está dando conceptos nuevos que no había escuchado, que yo creo que hay que analizar, que en la Araucanía más que una pacificación hubo una guerra, es decir, hubo una conquista, de que el pueblo mapuche era nómade, por lo tanto hay un tema respecto de las tierras, y que el delito terrorista, quemar una iglesia de cristianos, te dice quemar un símbolo, quemar una iglesia con personas dentro, eso es terrorismo. Y respecto de la colusión y todo lo que diga relación con el atentar contra el libre mercado, yo soy de aquellos que quiero ser duro en contra de aquellos que atentan contra lo que yo defiendo. Yo defiendo la economía de libre mercado. Y si alguien atenta contra eso, ya sea con colusión, monopolios, etcétera, tiene que tener una sanción muy grave. Y esa sanción tiene que terminar en cárcel en caso necesario. ¿Cree usted que los casos que hemos conocido, los responsables ya debieran haber sido condenados a cárcel? No se puede porque ¿Dónde ha habido condenas, por ejemplo, en el caso de la colusión de las farmacias? En ¿Debieron todos los terminar en la temas cárcel? penales, en todos los temas penales, tiene que estar la ley previa a la dictación, a la ejecución de la sentencia. Le estoy preguntando para los próximos que vienen. Si hubiese sido el caso, situaciones como la de la colusión en las farmacias, ¿debieron terminar en cárcel? Si la ley lo establecía así, sí. ¿La Polar? Si la ley lo establecía así. Lo que pasa es que estamos hablando ¿La colusión de un tema. del confort? Todas las colusiones, si es que estaban consideradas en la ley, en la que al menos a mí me parece que tiene que haber, que tenga que tener cárcel, debieran cumplir con esa sanción de cárcel. Gracias, señor Kast. Y es el minuto y medio de José Antonio Kast. Lo escuchamos. Bueno, yo quiero invitar a los chilenos a vivir en un país de paz, libertad y oportunidades. Y les tengo una buena y una mala noticia. La mala noticia es que aquí hay 5 candidatos que son la continuidad de un gobierno de izquierda ideológico fracasado y uno del movimiento popular, de tribunales populares o lo que ustedes se pueden imaginar para llegar al poder. Y también tengo una buena noticia, que es que el 19 de noviembre no se elige presidente, se eligen los 2 candidatos que pasan a la segunda vuelta. Me encantaría que en estos debates también estuviera Sebastián Piñera, porque entre 2 dejaríamos mucho más en evidencia el fracaso de lo que es la izquierda ideologizada y de la izquierda extra. Y quiero invitarlos a que en esta segunda vuelta, usted es profesor, ¿qué me dijo recién? Repítalo. Usted es profesor, me dijo estúpido. Señor Kast, está dentro de su minuto y medio. Perdone, lo que pasa es que ahí queda en evidencia, aquí queda en evidencia la intolerancia, no resiste que alguien, no resiste. Le pido mi... Evitemos el diálogo entre los candidatos. Porque no se entiende lo que dicen. Le pido mis 20 segundos y que le corte el micrófono a este señor, porque claramente tiene un mal día. No se entiende lo que dicen, así que... Por favor, señor, deje de provocar. Señor Kast, que alguien que defiende a la dictadura usted lo va a fascista, seguir dejar hablando porque está hablando 30 segundos más. Entonces yo le pido, ya hizo uso su minuto yo le y pido medio, que llame al orden al señor Artés. a este caballero. Si es que es caballero, no sé, pues bueno. Señor como sea. Artés, usted ya tuvo su minuto y medio. Señor José Antonio Kast, le quedan 30 segundos. Que no provoque nomás, eso es así de simple. Ok. Señor Kast, le quedan 30 segundos. Yo no he provocado a nadie y si él se siente Silencio, provocado es problema de él. Yo lo que digo es que usted es de una izquierda extrasistema y lo que estoy haciendo es un llamado a que el 19 de noviembre la gente deje afuera a la izquierda ideológica y a la izquierda extrasistema. Y pasemos a la segunda vuelta los 2 candidatos de derecha, para que Chile vuelva a tener libertad, oportunidades y respeto. Muchas gracias.